Bueno, continuamos con este tema de la tendencia alcista en este seminario básico y de tendencia en general. Recuerden, una tendencia siempre está formando máximos mayores y mínimos mayores. En la tendencia alcista estamos llevando un conteo de el pivot en que se está, en este caso, un primer mínimo mayor, segundo mínimo mayor. Y este tip que en la tendencia siempre se compran todos los retrocesos o correcciones y sabemos que el mercado corrige de dos formas, o corrige en precio o corrige en tiempo. Las correcciones en precio se hacen las famosas formaciones en V de Víctor, como la que vemos aquí, y las correcciones en tiempo son las que vemos en este slide siguiente, donde el mercado se consolida y corrige en tiempo. Entonces hay corrección en tiempo y corrección en precio. O sea que en una tendencia alcista siempre vamos a ver el mercado haciendo máximos y mínimos mayores, precio por encima del promedio móvil de 20 periodos. Este promedio móvil de 20 periodos se construye haciendo una sumatoria de los precios de cierre y dividiéndolo por 20. Lo mismo el de 40 periodos, sumatoria de los precios de cierre dividido 40. Y en una tendencia alcista el mercado está como en un ferrocarril. Los precios en una tendencia alcista están por encima del promedio móvil de 20. En una tendencia bajista los precios están por debajo del promedio móvil de 20 periodos. Eso es absolutamente importante, pues digamos que es muy significativo de que es una tendencia alcista. Ahora, vamos a ser un poquito más exigentes y los voy a poner a ustedes a pensar. Este es el gráfico mensual de la acción preferencial de Bancolombia. ¿En qué tendencia se encuentra Bancolombia? Podríamos decir que esto está haciendo ¿qué? Máximos mayores y mínimos mayores. Pero por acá, después de un movimiento, digamos que bastante empinado, viene una corrección fuerte. ¿Y aquí qué se hace? Aquí se forma un máximo menor al anterior. Entonces eso es lo primero que tenemos que empezar a identificar una tendencia, y es ese conteo de pivots. Saber que pivot es todo lo que se forma cuando el mercado corrige en precio, como esta corrección que vemos aquí, o corrige en tiempo. Las correcciones en la tendencia alcista son la V de Víctor y la P de Pablo. Ahí está, esto parece una P, esto es una corrección en tiempo y esto es una corrección en precio. La única forma en que un mercado corrige es así, o en precio o en tiempo. No hay otra. Entonces, cuando uno está analizando una tendencia, mientras un mercado esté haciendo máximos y mínimos mayores, está una tendencia alcista. ¿Cómo sé que es un máximo mayor y un mínimo mayor? Hagan el intento con este gráfico. Aparentemente es difícil identificar cuando el mercado forma un pivot, sobre todo cuando se hace con velas japonesas. A mí las velas japonesas me gustan mucho, pero tienen sus limitaciones al comienzo para ayudar a la lectura. Entonces, lo que proponemos es, ¿qué tal si ponemos esto en un gráfico de líneas? De pronto ahí se ve un poquito más la variación que tienen los precios. Sí, es mucho más fácil leer los máximos mayores y los mínimos mayores utilizando un gráfico de líneas. Como traders y como inversionistas, nosotros siempre, lo hemos dicho, tenemos que hacer tres preguntas. Uno, ¿quién está controlando el precio o la subasta? ¿Compradores o vendedores? Eso básicamente nos dirá, como estamos en una tendencia alcista, favorecemos compras. Lo segundo es en qué pivot voy de una tendencia, si voy en el primero, en el segundo, en el tercero, y para eso me ayuda a utilizar el gráfico de líneas. Con un gráfico de líneas yo voy a estar midiendo o básicamente contando cuántos máximos y mínimos mayores hay acá. Hagan ustedes el ejercicio.
los mercados corrigen en tiempo, como esta corrección aquí, esta meseta, y después en precio, como esta montaña. Esto es como si estuviéramos viendo unas cordilleras, sobre todo en estos Andes tropicales como los que hay aquí en Colombia. Entonces, cuando hace este máximo mayor, esta ya es una corrección en precio. Y después viene otra valle y después un rompimiento. Ahí esto forma un mínimo mayor. Entonces, ¿cómo se cuentan esos pivots? Ese es el tema que nos va digamos que a concentrar en el día de hoy, la noche de hoy. Es un tema muy fácil de entender, pero que necesita un poco de práctica. Y para eso lo que vamos a hacer es empezar a hacer un ejercicio muy simple de conteo de pivots. ¿Qué es conteo de pivots? Es coger o tomar un gráfico en líneas. A ver, yo me vuelvo aquí un poquito. Y empezar a entender cómo es que se está estructurando una tendencia, en este caso una tendencia alcista. Y el conteo de pivots con un gráfico de líneas como el que vimos ahora, le permite a uno pues practicar y saber en dónde está una tendencia, porque su plan de trading le va a decir que usted, una tendencia alcista, entra en el primer y segundo mínimo mayor, y una tendencia alcista entra en el primer y segundo máximo menor. Entonces este ejercicio es un ejercicio que yo recomiendo mucho. De hecho lo recomiendo que lo hagan todos los días con gráficos de línea para que desarrollen el ojo con respecto a lo que es una tendencia. Entonces fíjense acá. Este mercado arranca, hace un rally y después viene una corrección. Y aquí posiblemente se va a formar ¿qué? Sería un primer mínimo mayor, que es una señal de entrada. Yo puedo entrar a una tendencia al comienzo, muy temprano, en el primer mínimo mayor y voy adicionando en el segundo, por ejemplo. Y eso es una estrategia de entrada. El mercado rompe los máximos anteriores. Este máximo mayor ha sido desafiado. Y entonces, ¿qué puede pasar? Que se forme un nuevo máximo. ¿Cómo se llama ese máximo? Es el máximo mayor 2. Pues obviamente porque esto mantiene una secuencia. Nuevamente retrocede el mercado y forma un pivot que genera nuevamente un pivot mayor, que sería el mínimo mayor 2. Y después el mercado vuelve a tener un rally importante, se lleva el pivot anterior y forma lo que podía ser un máximo mayor 3. En este punto, en el mínimo mayor 2, estamos oficialmente en una tendencia alcista. La tendencia alcista se hacen dos máximos mayores, como los que hay aquí pintados, con puntos rojos, y dos mínimos mayores con puntos verdes. Estos puntos verdes señalan que aquí es donde están las oportunidades y donde las debemos buscar nosotros. Recuerden, la tendencia, entonces, mientras esté haciendo máximos mayores y mínimos mayores, será alcista. ¿Qué mínimo mayor se formará acá entonces? Pues el 3. Y después el mercado rebota, pero no es capaz este máximo de superar el máximo anterior. Entonces no se forma un máximo mayor 3, sino que se forma un máximo menor 1. Máximo menor 1 que puede ser una primera oportunidad para hacer un corto, con mucho riesgo, obviamente, porque es más seguro en el 2. Pero esto, pues con otras consideraciones que habría que tener en cuenta, como mirarlo en otro marco de tiempo, esta podría ser la primera oportunidad para vender en corto, y por eso tiene luz verde para hacer cortos, es decir, vender caro para comprar barato. Después entonces este mínimo ya no va a ser 4 porque de hecho es menor al anterior. Entonces, ¿qué sería esto? Un mínimo menor 1, lower low. El mercado rompe y forma un nuevo punto de inflexión que es un máximo menor, en este caso el 2, porque aquí tenemos el 1 y es otra oportunidad de entrada. En este caso tiene luz verde, entonces es un nuevo corto y oportunidad. Luego un mínimo menor 2, máximo menor 3, que puede ser quizás el último momento en que yo no negociaría un máximo menor 3 en una tendencia bajista, por ejemplo.
no lo haría. No le encuentro el punto en donde voy. No es la mejor relación. Aquí en la tendencia bajista o se opera el primero o el segundo. No es muy común una tendencia bajista de 5 pivots. Sí es muy común una tendencia alcista de 5 pivots. Los puntos que hay en los gráficos son los pivots, los puntos de inflexión. Y las líneas verdes, o los puntos verdes, perdón, son los sitios en donde hay oportunidades para hacer compras, ir en largo, o ventas, ir en corto. El conteo de pivots, muy importante para todo lo que tiene que ser analizar tendencia. Entonces, volviendo a este gráfico de líneas, por eso mi recomendación de que esta práctica de conteo de pivots se haga al comienzo sobre un gráfico de líneas y empiecen a ubicar máximos y mínimos mayores. Eso es clave, muy importante. Tendencia bajista, el mercado está haciendo máximos y mínimos menores. Vamos a ver entonces ahora un ejemplo de pivots ya con gráficos de vela. Entonces fíjense que en cada que el mercado corrige se forma un pivot. Pues aquí debe venir pintado un pivot, pues como estas elipses que tenemos acá, estos circulitos. Aquí hay un pivot. Obviamente en este rebote, cuando hacemos 1, 2, 3, 4, 5 velas verdes y después 5 rojas, aquí también se forma un pivot. Después, este es muy importante también, esto es una corrección en tiempo. Recuerden que los mercados corrigen en precio en tiempo. Acá hay un pivot, después esta negación, acá hay otro pivot, pivots, y así se van identificando. Entonces, en la medida que ustedes van educando el ojo, van a entender cuáles son los pivots o los puntos de inflexión. Si tienen que utilizar el gráfico de líneas, también es posible. Recomendamos hacer esta práctica utilizando pues, plataformas gratuitas. No tienen que pagar ni siquiera por la data. Este es freestockcharts.com. Yo no tenemos ninguna relación con ellos, pero nos gusta lo que tienen porque le facilita a todo el mercado. Esto es absolutamente gratis. Su nombre es Free Stock Charts y le permite a uno hacer esa utilización de información muy relevante en el mercado. Este es el gráfico del Nasdaq en gráficos de hora, 10 minutos arriba y abajo, diario y semanal. Y ese ejercicio de leer el mercado contando pivots es fundamental. Ya les dije, los puntos de inflexión. Vámonos a un gráfico de largo plazo, vamos a decir este gráfico semanal. ¿Y quién se atreve a decirme en qué tendencia va este Nasdaq en el gráfico semanal? ¿Cuántos máximos y mínimos mayores está formando en este gráfico semanal? Y vamos a expandirlo un poquito. Ok, creo que ayer ya les conté que esto pues está como en el primer mínimo mayor y ahora tenemos pues, casi 9 semanas al alza, 9 semanas, pero una tendencia muy poderosa porque este mercado estuvo muy lateral todo el año y ahora estamos rompiendo esos máximos. Y si apretamos un poquito la gráfica, aquí se ve más claro que es un rompimiento muy fuerte de largo plazo. Esto es una macro tendencia que viene desde marzo del 2009 y continuamos una tendencia alcista. Ya hemos formado un primer mínimo mayor. Esa secuencia del conteo de pivot se rompió por acá en el primer semestre del 2011. Ahí se rompió y entonces se vuelve a comenzar el conteo de pivots y estamos en un primer mínimo mayor en una tendencia alcista. Las tendencias alcistas tienen 3 a 5. Si vamos en el primero, nos van a posiblemente viene un segundo y un tercero, o sea que esto todavía le falta rato para continuar. Ese ejercicio de hacer el conteo de pivots es
ampliamente recomendado para todos. Siempre hacer ese conteo y hacerlo todos los días los ejercita muchísimo. Entonces, vamos a hablar de una forma muy fácil de identificar las tendencias y es utilizando promedios móviles. Entonces, mientras el mercado se mantenga haciendo máximos y mínimos mayores y esté por encima de un promedio móvil de 20 periodos que está acompañado de un promedio móvil de 40 periodos y que ellos dos están pues como en un ferrocarril, todos los retrocesos van a ser comprables. Estos promedios móviles nos van a ayudar a saber cuándo un mercado está en una tendencia alcista. Cuando el mercado está en una tendencia bajista, ¿dónde están los promedios móviles? Los promedios móviles están por encima del precio o el precio está por debajo de los promedios móviles, ¿cierto? Y el 20 está por debajo del 40. En la tendencia alcista, el 20 está por encima del 40. Y el tercer promedio móvil que vamos a ver es el de 200 periodos. Cuando los mercados se alejan mucho o se sobrecompran, la distancia que hay entre los precios y el 200, promedio móvil de 200 periodos, es amplia. Eso también es una indicación de que la tendencia está terminando. Recuerden, las tendencias alcistas tienen de 3 a 5 máximos y mínimos mayores, 3 a 5. Y una tendencia bajista, 2 a 3. Una tendencia bajista, digamos que se produce mucho más rápido. La tendencia alcista es mucho, digamos que más lenta, pero con más pivots. Y un mercado, por ejemplo, sube por escalera y cuando corrige, baja por ascensor, ¿cierto? Las correcciones en los mercados son más profundas o más rápidas que las tendencias. Las tendencias tienen que volver a arrancar y después el mercado hay corrección. O sea, esa es más o menos como la forma en que uno ve que se forman las tendencias. Y para poderlas, digamos que acompañar y leer, utilizamos los promedios móviles que le permiten a uno, y aquí hay uno muy popular, que es el promedio móvil de 50 periodos. Este promedio de 50 le permite a uno, pues básicamente lo que está diciendo es esto lo que ha pasado en los últimos 50 días, porque este es el diario, pero si esto fuera un gráfico semanal me mostraría el promedio móvil de las últimas 50 semanas. Si fuera un gráfico de hora, me mostraría el promedio de las últimas 50 horas. Es un promedio móvil muy usado que con el de 200 son básicamente una de las claves de tendencias más seguidas en todo el planeta. Los promedios móviles son generalmente muy usados. En nuestra metodología, digamos que respetamos el 200, sobre todo yo sería el que más uso, pero no descarto que se pueda usar el 20, 40 o 50, el promedio móvil de 100, esos son estilos. El 200 o el 50 en este caso para mí son realmente suficientes para encontrar calidad. Y hablando de ese 50 y 200, estos son promedios, como les digo, universalmente usados y hay técnicas alrededor de estos promedios que son muy famosas, siendo unas de ellas el cruce de promedios. El mercado está en una tendencia alcista siempre que el promedio móvil de 50 periodos esté por encima del promedio móvil de 200 periodos. Cuando estos promedios se crucen, como sucede por aquí en diciembre del 2000, hay un cambio de tendencia. Ahora, nosotros sabemos un poco más que eso. En este nivel, cerca de los $62, el mercado, fíjense que forma máximos menores. Y nosotros hemos dicho que cuando el mercado forma máximos y mínimos menores, las tendencias tienden a acabarse. Por lo tanto, nos anticipamos al cruce de promedios. Cuando estamos por 62, anticipamos
bajo la metodología de conteo de pivots que aquí hay un máximo menor 1. En cambio, el cruce de promedios se dio cerca de los $49. Nosotros lo anticipamos a $62. Nos ahorramos una cantidad de dólares ahí que obviamente protegen la cuenta. Ese promedio y ese cruce de promedios no es una técnica de trading que yo recomiendo o que sigo. Más que recomendarla, pues usted la pueden usar. Más decirles que nosotros no la seguimos porque nos parece tardía. Nos gusta más el conteo de pivots. O sea, cuando el mercado está haciendo pivots mínimos mayores, no hay por qué cambiar el sesgo hasta que un pivot se rompe, como sucede por acá. Esto sucedió cerca de los $113. El cambio o el cruce de promedio se dio cerca de $97. Entonces, el conteo de pivots y el análisis de tendencias a partir del conteo de pivots es mucho más digamos que eficiente para las personas que operan en el mercado. Aquí hay otro ejemplo. Cuando el mercado está en una clara tendencia alcista, el promedio móvil de 20, los precios están por encima de él, el promedio móvil de 40 está debajo del promedio móvil de 20 y entre ellos hay una carrilera muy simétrica. Fíjense cómo es de paralela esta tendencia y eso obviamente demuestra que está muy fuerte. Es muy parecida a lo que sucede en los mercados pues, en este primer trimestre del 2012. O sea, esto es una clarísima tendencia alcista con mucha fuerza. ¿Ok? Entonces, cruce de promedios aquí coincidió con un retroceso, un mínimo mayor, una corrección en precio y se fue la tendencia. Coincidió. Pero de hecho nosotros desde este nivel por acá, ya estamos diciendo que este mínimo es mayor al anterior. O sea, ya estamos anticipando que está cambiando la tendencia. Entonces el conteo de pivots y el análisis de velas y el análisis de pivotes anteriores, porque por ejemplo aquí se activa una entrada cuando se rompe el pivot anterior, lo niega, falla ese máximo menor en darse, y activa una entrada que lleva después a encontrar este cruce de promedios. Y aquí encontramos otro gráfico en donde tenemos los famosos promedios de 50 periodos y 200 periodos, y a través del conteo de pivots vamos digamos que a confirmar que esta técnica es un poquito más exacta que esperar el cruce de promedios. Por 36.20 el mercado hace un máximo menor, siguen los precios por encima del promedio móvil de 20, han cruzado ya el promedio móvil de 200 en el precio, pero no se cruzan los promedios y nosotros ya anticipamos por 36.20 que el mercado va a cambiar de dirección. Eso es anticiparse, eso es tener la señal mucho antes que el mercado. Los promedios son retardados, pero nuevamente se pueden usar y tienen una gran aplicación en temas como sobre todo en tendencias son muy potentes. Cuando los mercados no están en tendencias, la formación de los promedios móviles no es muy exacta y se empiezan a meter dentro del precio. Entonces yo cuando no están los mercados en tendencias no los uso. Son muy potentes cuando los mercados están en tendencias. 5 minutos, perdón, denme 2 minutos, voy a conseguir un poco de agua. Bueno, nuevamente y resumiendo, estos son algunos de los temas de los capítulos de etapas, promedios, tendencias. Los promedios móviles ayudan a reconocer la dirección de los precios. En la medida que los precios estén por encima del promedio móvil de 20, la tendencia es alcista. Cuando están por debajo del promedio móvil de 20, la tendencia es bajista. Su resultado es básicamente la sumatoria del precio de cierre dividido por un periodo N, que quiero yo graficar. Se pueden mirar en diarios, semanales, mensuales, años y trimestres. Se utilizan básicamente los promedios móviles de 20, 40 o 50 y 200. Nosotros somos
digamos que fanáticos, por poner dos en una gráfica, yo pondría pues 20 y 200, pero si se quieren utilizar más de dos, pues 20, 40, 50 y 200. Incluso con uno es suficiente. Con el promedio móvil de 200 simple es suficiente. Estos promedios nos ayudan siempre a reconocer en qué tendencia está el mercado. Pues obviamente por su pendiente. Si la pendiente es positiva, la tendencia es alcista. Si la pendiente es negativa, la tendencia es bajista. En los mercados encontramos que hay varias tendencias. Una tendencia alcista, una tendencia bajista y una tendencia lateral, que se conforman en lo que conocemos las etapas, que son la 1, la 2, la 3 y las 4. Nos vamos a enfocar en este seminario básicamente en las tendencias alcista y bajista. No vamos a enfrentarnos a los movimientos laterales, eso es tema de otro nivel, y es suficiente con entender cuándo un mercado va a arrancar una tendencia y montarse en él. Y la información que ustedes están recibiendo acá les va a permitir tomar decisiones con toda tranquilidad. Vamos ahora a tocar un tema muy importante, el soporte y la resistencia. Y debajo está un par de palabras que son muy importantes y seguramente ustedes las escuchan constantemente en el mercado y en el análisis, que son los clusters y la fluidez. ¿Cuáles son las zonas en donde hay alta probabilidad para hacer trading? ¿Cuáles son esos niveles en donde uno tiene que aprovechar el mercado? Y aquí damos brinco a un gráfico ya con una información mucho más de última generación, la que conocen ustedes, que usamos en Redditum. Y es pues, obviamente las velas japonesas, pero también los boxes. No hay promedios móviles aquí, solamente un 200, pero seguramente no aparece todavía o habría que ampliar un poco el gráfico. Este es un australiano, un futuro australiano. La forma en que nosotros ya evolucionamos en este gráfico, básicamente para leer soporte, resistencia y fluidez, es a través de dos conceptos que ustedes constantemente nos han escuchado repetir, y es que los mercados siempre están en dos movimientos. O los mercados están en un movimiento horizontal y lento, o en uno vertical y rápido. Siempre los mercados van a estar en dos de esos movimientos. Horizontales y lentos se caracterizan porque las velas están apeñuscadas, como en un clúster, por eso de ahí el nombre. Y cuando esos niveles se rompen, los mercados se vuelven verticales y rápidos. Horizontales y lentos, verticales y rápidos. Aquí nuevamente se repite la ecuación. Aquí el mercado está vertical y rápido y después se pone horizontal y lento y vuelve y se cambia el ciclo vertical y rápido, horizontal y lento. Eso es básicamente soporte y resistencia. Cuando los grandes soportes y resistencias van a estar únicamente en los movimientos horizontales. No va a haber soporte y resistencia cuando los movimientos son verticales. Cuando el movimiento es vertical, los mercados dejan lo que nosotros conocemos como fluidez. ¿Ok? Fluidez. Fluidez es cuando los movimientos son verticales y rápidos. Verticales y rápidos. Clúster, horizontales y lentos. Comparen también el tamaño de las velas en un movimiento de clúster con el tamaño de las velas en un movimiento horizontal. Son más grandes las velas en los movimientos horizontales y más pequeñas las velas en los movimientos, en los movimientos verticales hay fluidez, en los movimientos horizontales tenemos clúster. Y siguiendo con los
conceptos de soporte, resistencia y fluidez, aquí está quizás el secreto más grande, pero no secreto obviamente, sino una de las grandes conclusiones a las que nosotros hemos llegado y que resume toda nuestra metodología. Cuando nosotros hablamos de los 3 pasos para comprar en un mercado, lo primero que tengo que hacer es garantizar que el mercado está en subasta de compra. Y la subasta de compra la determina si yo estoy por dentro, encima, debajo de algún nivel de estas 3 líneas que tenemos en este gráfico. Ok, aquí voy a explicar brevemente lo que es un box, brevemente lo que es un market map, porque esto pues puede ser tan denso como uno quiera. Aquí lo vamos a simplificar y a entender por qué los mercados están en... Muy bien, volvamos a recapitular. Entonces, vamos a entender uno de los grandes secretos del trading, secretos que pues no es que estén guardados, sino que yo me demoré un rato en poderlo conocer y en entenderlo, y fue de una forma básicamente visual. Y los mercados siempre están en 2 movimientos, o están horizontales, o corrigen en tiempo, o corrigen en precio. Entonces, cuando los mercados corrigen en tiempo, forman los famosos clústeres o zonas de alto volumen a precio. Aquí tenemos el market map, que es el que pinta donde hay zonas de alto volumen a precio, que básicamente es una distribución de frecuencias. Ok. Y tenemos los boxes, que son fundamentalmente resúmenes o miniaturas de lo que es un market map basado en 2 argumentos. Los boxes aparecen cuando hay una nueva zona de alto volumen a precio determinada por la línea azul, o volatilidad determinada por las líneas verde y roja. Así que los boxes le permiten a uno entender y contestar esa primera pregunta que les decía que hace todo trader: ¿quién está en control de la subasta? Si son los compradores o si son los vendedores. Cuando el precio está metido por encima del punto de control o por encima de los boxes, la subasta está en total control de los compradores. Si el precio está por debajo de los boxes o por debajo del punto de control, la subasta está en poder de los vendedores. Entonces, ¿qué sucede aquí? En 109.30, en ese nivel, los compradores están en control de la subasta. Ya tenemos la primera pregunta contestada. La segunda pregunta: ¿qué pivot estoy formando? ¿Por qué estuvimos rondando tanto tiempo el tema de pivots? Porque yo voy a negociar, según mi plan de trading, un primer mínimo mayor o un segundo mínimo mayor. Siempre voy a negociar un primer mínimo mayor o un segundo mínimo mayor, posiblemente un tercer mínimo mayor. Aquí, luego de un sell-off o de una venta, después de un movimiento vertical y rápido, el mercado entró en un movimiento horizontal y lento. Y después forma un primer mínimo mayor. Tengo la primera respuesta contestada, tengo la segunda respuesta contestada, y la tercera es ¿qué hay a la izquierda? Y al mirar a la izquierda me encuentro una zona de fluidez o valle. Si yo encuentro un primer mínimo mayor que tiene fluidez y valle a la izquierda, no tengo ninguna duda que ese es obviamente un trade de altísima probabilidad. Porque recuerden, los mercados son horizontales y lentos en las zonas de alto volumen a precio y verticales y rápidos en los valles. Si yo me dedico exclusivamente a buscar este tipo de oportunidades
donde el mercado va a ir solamente en dirección, y voy a operar en dirección de los valles, yo voy a ser un trader muy consistente, muy consistente. El tip entonces, y la gran recomendación es busque valles, busque zonas de fluidez, en donde el mercado va a moverse de forma vertical y rápida. Bueno, y recuerden que siempre parte de la formación es la práctica, y la mejor práctica está en esta red social. Aquí siempre, todos los días, está la práctica de este seminario. Todos los días están los videos. Entonces es fundamental escucharlos, crear el hábito, ver gráficas. Aprender de trading es básicamente aprender un lenguaje que está expresado en colores y en figuras de esos colores. El lenguaje es el de las velas japonesas, el de los promedios móviles, el de las herramientas de market profile, entre los boxes, las zonas de alto volumen. Y la mejor forma para poder mantenerse al día en esa conquista por aprender este lenguaje de las emociones de los seres humanos que participan en el mercado es estando en Ingresarios permanentemente. Aquí vamos a también, estamos empezando a etiquetar una cantidad de patrones. Entonces en el motor de búsqueda de Ingresarios buscamos conceptos como fluidez, y nos vamos a encontrar con una cantidad de ejemplos para todo este tema de soporte, resistencia o fluidez. O si yo quiero, por ejemplo, buscar qué es lo que hay en Ingresarios. Hay más de 30.000 gráficas. Más de 30.000 gráficas. Más de 1.800 videos. Hoy estuvieron aproximadamente 75 personas en el chat en el día, compartiendo ideas de trading. Así que tienen ustedes una fuente inagotable de conocimiento de los mercados de capitales en Ingresarios. Utilicen esa red, porque obviamente de eso se trata, de poder seguir compartiendo conocimientos. Aquí hay un concepto de fluidez absolutamente claro. Los mercados son horizontales y lentos en la parte superior, en las zonas de alto volumen, verticales y rápidos cuando abandonan las zonas de alto volumen. Un concepto muy poderoso, y nosotros le llamamos incluso el secreto del trading. ¿Ok? Volvamos. Tenemos unos 35 minutos más y vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con la sincronización de marcos de tiempo. Este es uno de los grandes temas, el de la sincronización de marcos de tiempo. Uno de los grandes temas, importantes temas. O sea, operar los mercados siguiendo un marco de tiempo 2, máximo 3, es fundamental. Y es una de las técnicas más mundialmente utilizadas para leer el mercado. Y también son una de las técnicas que le permiten a uno enfocarse dependiendo si lo que uno está buscando es gestionar una pensión o generar ingresos para atender obligaciones del día a día.
serán dos marcos de tiempo muy distintos. Yo no puedo estar operando en un gráfico semanal y con eso buscar pagar la cuenta de los servicios. No, quizás tengo que operar en gráficos diarios, intradía, para generar ingresos, y también tener estrategias en gráficos semanales para construir riqueza. Las gráficas semanales voy a hacer menos operaciones, pero voy a permanecer más tiempo. En los gráficos de menores plazos, como los diarios y los intradía, voy a hacer más operaciones, pero voy a permanecer menos tiempo en el mercado. Como regla general, deberíamos decir que un trader, un inversionista, debe manejar 1, 2, máximo 3 marcos de tiempo. En este caso, el diario, semanal y el gráfico mensual. O sea que esos 3 marcos de tiempo son perfectos para el que esté haciendo, por ejemplo, un fondo que está haciendo inversiones en el gráfico semanal, o un inversionista o un rentista que esté gestionando su pensión directamente, incluso a través de fondos de pensiones. Es decir, me lo voy a pasar de un fondo de renta fija a un fondo de acciones porque me está dando que el índice de la bolsa local está haciendo un primer mínimo mayor en el semanal, entonces es momento de comprarlo. Los marcos de tiempo, ustedes lo ven todos los días en el videoblog y en el blog de Forex. Ahí trabajamos en 1,3 y hay otro que trabajamos con 5. La explicación de por qué hay 5 marcos de tiempos es muchas veces en algunos de nuestros informes es porque tenemos que darle estrategias para el que hace entradas en la diaria y estrategias al que hace entradas en el gráfico semanal de más largo plazo. Pero también sería recomendable no utilizar, yo diría que más de 3 marcos de tiempo. De hecho, con 2 marcos de tiempo es suficiente. Hay algunas condiciones importantes, y es que los marcos mayores van a tener mucho más fuerza en la tendencia. Es decir, si yo voy en un gráfico diario largo, debo confirmar que el gráfico semanal también va en esa dirección. Eso me va a impulsar más la fuerza de mi operación. Aquí tenemos un gráfico mensual del petróleo, el uso. Después de un sell-off importante, hace un doble piso y esta vela hace un máximo mayor porque rompe estos máximos menores. Esta vela verde que está señalada aquí y dice máximo mayor. Entonces digo yo, hombre, ya empezó el rebote del petróleo, pero esto en un gráfico mensual. Supongamos que hoy es el día que se acabó esta velita, hoy. Y la semana entrante o el mes entrante se va a empezar a formar esta otra vela y después esta vela. ¿Cómo identifico entonces que empezó un movimiento? Me lo cantó el gráfico mensual. Ese me dijo, ya esto está cambiando de dirección. Entonces por lo menos ya puedo decir, si se rompió un máximo anterior, aparentemente la subasta va a estar en control de los compradores. Voy a ir a un gráfico semanal. Y en el gráfico semanal me empiezo a encontrar que el mercado hace un piso mayor al anterior en este máximo mayor 1, que es mayor a este mínimo menor. Ya como tengo un nuevo mínimo mayor 1, debo apuntar a tratar de entrar en el mercado en un mínimo mayor 2, porque es el que confirma el comienzo de la tendencia. Hombre, que coincide con el cruce de los promedios. Sí, este caso coincide. Pero yo lo que busco en tendencias alcistas es negociar un mínimo mayor 2. Ese es el punto de más seguridad cuando yo me voy a montar en una tendencia. Algo así vamos a experimentar en las próximas semanas porque los mercados están en rally ahora terminando febrero del 2012. Falta marzo, abril y mayo, creo que faltan todavía 3 meses de rally. Así que
fíjense, lo que sucedió acá es que encontramos esa oportunidad en el petróleo en la mensual, pero bajamos al gráfico semanal para buscar la entrada. La entrada es encima del máximo de esta vela, el stop está acá, ya lo vamos a ver en detalle en todo lo que tiene que ver con cómo se organiza una tendencia alcista. La sincronización utilizando el Market Profile, es importantísima y muy evidente. Ustedes nos han escuchado decirlo seguramente muchas veces y está en nuestro libro. Los mercados, cuando se analizan por velas japonesas, uno busca patrones de velas. Los mercados, cuando se operan con Market Profile, se operan en niveles de precio. Pongan atención a ese nivel en el gráfico de 15 minutos de este futuro del australiano, 15 minutos. Y ustedes van a ver que el 10744 es un punto de control. La subasta es de compra por encima de este nivel. De hecho, empezó a ser de compra por encima de esta línea azul. ¿Ok? Ahora el mercado en ese 0744 se paran muchos inversionistas institucionales a comprar, y al hacer análisis de múltiples marcos de tiempo y bajar a un gráfico de 60 minutos, me encuentro que ese 0744 es también el número, el 0744 es el número, el mismo número que tenemos en el gráfico de 15 minutos. Por lo tanto, se convierte en un punto focal. Contesto perfectamente la primera pregunta. ¿Quién está en control de la subasta? Al estar por encima del 0744, afirmo con toda tranquilidad que son los compradores. La segunda pregunta, ¿en qué pivot estoy? Este es un primer mínimo mayor con respecto al anterior. Se confirma en el gráfico de 60 minutos. Estoy formando un primer mínimo mayor al anterior. Y la tercera pregunta, ¿qué tengo a la izquierda? Aquí estoy abandonando un pico o una zona de alto volumen a precio. Lo que estoy viendo es que voy a tener fluidez y valle. ¿Cómo se entiende que hay fluidez y valle? Siempre que tenga velas fluidas. Aquí estas velas las vemos fluidas. Él encuentra algo de resistencia en esta línea amarilla, después bajo volumen. O otro concepto que siempre hemos venido enseñando. Los mercados son horizontales y lentos en las zonas de alto volumen a precio, verticales y rápidos cuando lo abandonan. Así que uno podría perfectamente montar una estrategia que solamente encontrará zonas de alto volumen a precio que coincidan con el punto de control y que a la izquierda tengan un valle para que los movimientos sean verticales y rápidos. En este capítulo vamos a ver cómo entrar al mercado, cómo ejecutar esas entradas al mercado. Este capítulo ya es orientado a todo lo que es cuántas acciones compro, dónde tomo objetivos, dónde pongo un stop de pérdidas que actúa como un seguro. Y de eso vamos a hablar de aquí en adelante. Cuando yo voy a invertir, pues primero que todo tengo que contestar esas preguntas. ¿En qué tendencia estoy? ¿Cómo están los otros marcos de tiempo? ¿Quién está en control de la subasta? Luego tengo que buscar una forma de entrar al mercado determinada por un patrón o un nivel. Yo diría que esto es patrón o nivel. Y después, ¿cómo voy a gerenciar esa posición? En la gerencia hay temas como el todo o nada. Es una forma de gerenciar. Hay otra forma de gerenciar que es cada que el mercado hace un pivot, yo voy subiendo mi stop en ese pivot en tendencia alcista o en tendencia bajista. Voy gerenciando por pivots. O hay una que es todo o nada hasta que el mercado no deje de hacer máximos y mínimos mayores.
y no se termine esta tendencia, yo no voy a salir de la posición. Seminario básico, así invierten los profesionales de Reditum, está orientado como un fundamento para operar en el gráfico semanal, entendiendo que para lograr experiencia y consistencia en este negocio hay que empezar con los marcos mayores, sea diario o semanal. Estas tácticas más el acompañamiento diario de Reditum a través de su videoblog les van a dar los elementos suficientes para encontrar esas entradas, para gerenciar las posiciones, para tener digamos que un acompañamiento permanente. Pero recuerden que no es un seminario diseñado para la negociación intradía. Para eso está el seminario intermedio, el avanzado, posición propia, otras cosas pues mucho más sofisticadas. Esto es suficiente para yo entender lo que está pasando en el gráfico diario y semanal. Por favor, no operen en gráficos intradía con este conocimiento todavía. Busquen tener un poco más de consistencia en los gráficos diarios antes de bajar a los gráficos intradía. Les puedo garantizar que si ustedes no son consistentes en el gráfico diario, no lo serán en el gráfico intradía, porque el gráfico intradía es mucho más complejo de operar y de manejar. Pero vamos a hacer una simulación y vamos a poner acá unos ejemplos. En la tendencia alcista, es decir, cada que el mercado está haciendo máximos y mínimos mayores, nosotros vamos a buscar comprar los retrocesos al promedio móvil de 20 periodos o al punto de control o a la parte superior del box, posiblemente la parte inferior del box, pero yo me enfocaría en operar cuando el retroceso sea al punto de control y a la parte superior del box. Y si voy a comprar retrocesos al punto de control y estos van acompañados de una zona de alto volumen a precio, mucho mejor. Mucho mejor. Voy a entrar cuando haya una corrección. 3 a 5 velas en esa corrección me parece ideal. Y esa corrección, recuerden ustedes, los mercados pueden corregir en precio, o pueden corregir en tiempo. Hay dos tipos de corrección en el mercado, o en precio o en tiempo. Cuando los mercados corrigen en tiempo, se forman las P. Cuando los mercados corrigen en precio, se forman las letras B. Eso es lo que tenemos que tener muy en claro. Vamos a entrar de dos formas. Si vamos a entrar por chartismo, que es lo que vamos a ver en el ejemplo, lo más importante que tengo que tener en cuenta es que entro cuando se rompe el máximo anterior en la vela y pongo un stop loss debajo del mínimo de la vela de entrada. Un stop loss debajo del mínimo de la vela de entrada. El objetivo va a ser el pivot anterior. Es decir, si yo estoy entrando aquí, cuando se va a formar ese mínimo mayor, mi primer objetivo va a estar aquí, en el máximo anterior. Ahí va a estar mi primer objetivo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos entonces a entender cómo se negocia una corrección en precio, o sea, una V de Víctor. Y en este ejemplo está muy bien, muy detallado pues cada uno de los temas que vamos a estudiar. Lo primero es que vamos a reconocer que estamos en una tendencia alcista. Y eso lo sabemos porque estamos por encima del promedio móvil de 20 periodos. Los retrocesos en la tendencia alcista se compran. O las correcciones, si el mercado corrige de dos formas, o corrige en precio o corrige en tiempo. Entonces sería una corrección en tiempo, perdón, en precio, 3 velas,
se va a formar un pivot y yo voy a comprar anticipando la formación del pivot. O sea, en el punto de inflexión, cuando el mercado pase a hacer velas rojas a hacer velas verdes y se forme esa V de Víctor o de victoria. Voy a comprar cuando rompa el máximo de esta vela un poquito por encima y pongo un stop por debajo del mínimo de esa vela. La diferencia entre el precio de entrada y el stop loss es lo que yo conozco como el riesgo. El riesgo. $10 menos 9 me da $1. Ese es mi riesgo. Tengo $1 de riesgo y voy a ir, según mi plan de trading, a buscar como primer objetivo el pivot anterior. Ese nivel está por $13 y al estar pues por $13, la relación beneficio a riesgo son 3-1. Por cada dólar que puedo perder, me voy a ganar 3. Hago mucho énfasis en vigilar relaciones beneficio a riesgo. El mercado o un trader que va a ser exitoso es aquel que está buscando siempre tener relaciones beneficio a riesgo superior a 2, ojalá a 3. ¿Cuántas veces entramos al mercado a encontrar una simple relación beneficio a riesgo 1-1? Eso no puede ser viable y debe ser eliminado de la forma en que estoy operando en el mercado. Yo debo buscar y debo hacerlo con mucha vehemencia, encontrar relaciones beneficio a riesgo mayores a 3, ojalá, y buscar a 10. Es algo que siempre le recuerdo yo a los traders de posición propia. ¿Cuándo van a hacer un 10-1? ¿Cuándo van a hacer un 10-1? Ya tenemos el riesgo. Vamos a encontrar cuánto es la máxima pérdida que voy a asumir en ese trade. Y para esto tenemos en un ejemplo una cuenta simulada de $100,000 y una pérdida máxima para esa cuenta de 2%, o sea, $2,000. De esta forma se puede construir la ecuación del tamaño del lote, que dice que el lote es igual a la máxima pérdida dividido el riesgo. Mi máxima pérdida es $2,000, mi riesgo es $1, por lo tanto el lote va a ser de 2,000 acciones. Si yo hago la ecuación o hago la prueba, compro a $10, 2,000 acciones, van a ser $20,000. En caso de que me visite el stop y me saque la posición porque este mínimo mayor no se desarrolló y falló, la pérdida van a ser $9 por 2,000 acciones, $18,000. 20,000 que compré menos 18,000 que me entregaron porque perdí, el total son $2,000. Siempre en el trading, quizás lo más importante es que las pérdidas estén controladas y las ganancias se le permita correr. Si las pérdidas están controladas, siempre en el 1 o el 2% de la cuenta. Yo no voy a tener riesgo, pues obviamente puedo quemar la cuenta, sí, pero me voy a demorar 50 operaciones. Si es el 1%, me voy a demorar más de 90 operaciones en acabar con la cuenta. Y por eso también muy importante la relación de beneficio, porque por cada $2,000 que yo expuse en este trade, si llego al primer objetivo, ¿cuánto me va a ganar? 2,000 acciones por $3, $6,000. Entonces voy a arriesgar $2,000 para ganarme 6,000. Sí. Ese es el tipo de relaciones de negocios que estamos buscando. Si no hay una relación beneficio-riesgo atractiva, no entramos. Por eso muchas veces yo descarto todos los días 90-95% de las acciones que veo en Colombia, porque no veo relaciones beneficio-riesgo atractivas. Hasta que no veamos relaciones beneficio-riesgo atractivas, no vamos a tomar la decisión de invertir en el mercado.
¿Ok? Importante concepto este. Ahora tenemos un gráfico en donde hay entradas de calidad. Y estos puntos azules denotan los retrocesos, las correcciones en precio más importantes que se dieron en esta tendencia, siendo, fíjense acá, este retroceso ordenado hacia un punto de control. Retroceso ordenado hacia un punto de control. Esto es de muy buena calidad. ¿Por qué? Porque está en subasta de compradores. Está por encima del punto de control. Es una corrección en precio después de 1, 2, 3, 4 velas. El rebote es potente y contundente. Ya sabemos cómo compramos. Compramos por encima del máximo de la vela roja aquí y un stop debajo muy cerca del punto de control si entramos por chartismo. Aquí hay otra, esta es una corrección más en tiempo, pero es interesante porque es encima del punto de control, sigue en subasta de compra. Aquí hay otra entrada interesante porque es visita a la parte superior del box, pero en cambio esta entrada aquí no es de mi preferencia. Estoy por debajo de boxes, no debo entrar. En cambio, cuando el mercado visita el punto de control, ahí hay una oportunidad muy interesante porque estoy en el punto de control. Después aquí hay un rally y una corrección muy fuerte. Aquí hay ya una venta en corto porque estoy por debajo de boxes. Aquí hay una situación muy importante y es que el punto de control y la parte inferior del box están en el mismo nivel, lo que hace que esto se convierta en un soporte mayor. Esta entrada de acá es una entrada importantísima. Este otro retroceso, quizás yo hubiera negociado más luego el rompimiento y la visita a la parte superior del box. Aquí hay otra super entrada en visita a punto de control porque hay boxes comprimidos y así. Esto es usando solamente boxes y velas. No estoy utilizando el market map. Pero si ustedes han sido atentos a los dos más importantes conceptos del trading, que es movimientos horizontales y verticales, se acordarán que cuando los mercados tienen a la izquierda fluidez, el movimiento se va a dar. Y cuando tienen clusters, el movimiento se va a detener. Entonces, por lo tanto, en estos gráficos, aunque hubiera sido ideal tener el market map, no lo tenemos, pero tenemos el concepto de fluidez. Y yo lo que estoy haciendo es enseñándoles a ustedes a hacerlo de la forma más simple. ¿Vale la pena poner los market maps? Los podemos poner, pero el concepto es poderoso, es que cuando las velas son verticales y rápidas, cuando el mercado vuelva a pasar por esos niveles, no va a haber soporte o no va a haber resistencia.